El proyecto Catálogo Razonado nace de una necesidad en la institución del museo de organizar, conocer, catalogar su colección y de investigar, de dar pie para su investigación. Es una colección de alrededor de 2.600 piezas que ha sido poco investigada y que da cuenta de la historia del país, da cuenta de la historia del desarrollo de las artes visuales, de su enseñanza. Bueno, esta es la posibilidad de no solamente de catalogar las obras, de verificar datos, de levantar datos que estaban en ellas y que no habían sido quizás sí revisadas, pero no puestas en una plataforma que fuese como una herramienta de trabajo e investigación. Y también hay un equipo de trabajo que entra a trabajar con la historia de las obras, a investigar y a generar los vínculos, los correlatos que tienen entre ellas, porque están en un museo universitario. ¿Quiénes eran los artistas, aquellos artistas que estaban en los listados y de los cuales no sabíamos mucho, pero cuya obra daba cuenta de un vínculo generacional, por ejemplo? También da cuenta del potencial que tiene esta colección para permitir hablar de intercambio con otras producciones artísticas latinoamericanas, como Argentina, como Uruguay, en la década de los 60. Se abren distintas ventanas y posibilidades de investigación, justamente, y que al estar enraizadas en una institución universitaria, también dan cuenta de lo que significa una universidad estatal en la historia de un país, y en particular este museo y instituciones vinculadas a este museo, como el Instituto de Arte Latinoamericano, que antes fue el Instituto de Extensión de Artes Plásticas, del cual se conoce muy poco y que tuvo una labor a nivel nacional de difusión de la cultura y las artes muy importante, casi un Ministerio de Cultura. Es información que está en la historia de esta colección y en la historia de los archivos. Mi labor es doble, ha sido doble. Consiste en el trabajo de edición académica de los textos, principalmente de las entradas razonadas, y la coordinación del equipo de investigación. Y por otra parte, tengo la responsabilidad de elaborar un texto histórico sobre el Museo de Arte Contemporáneo. Si tuviera que dar una idea, ¿no?, respecto de lo que caracteriza la historia del Museo de Arte Contemporáneo, yo creo que una paradoja, una continuidad en la discontinuidad. Porque efectivamente el museo ha persistido, es una persistencia fundada en la institucionalidad, y por otra parte, cuando pienso en la discontinuidad, en la forma diversa, digamos, de constituirse la colección, desde piezas que entran y que luego salen, que se cambian, ¿no?, que son prestadas, otras que los artistas se llevan porque las venden por su lado, ¿no?, hasta una modalidad más normal, por así decir, principalmente de adquisición de piezas para la colección. Creo que ese podría ser un rasgo característico, pero hay otros rasgos característicos, ¿no?, porque la colección tiene una contundencia, yo diría, extremadamente significativa en el contexto del arte chileno y latinoamericano. Al mismo tiempo, el archivo documental también tiene un corpus, digamos, muy relevante. Es un lugar desde el cual es posible hacer conexiones y tramar, digamos, no solamente una perspectiva histórica sobre el arte chileno y latinoamericano, también sobre la historia de la Universidad de Chile, en fin. Organizamos la totalidad del archivo histórico del museo, le dimos estructura, organizamos bien los fondos, hicimos informes y catálogos para navegar bien el archivo. Todos los documentos que produjo el museo entre el año 45 y el 91, que es el límite histórico. Bueno, mi labor consiste básicamente en poblar un sistema, un software de administración de colecciones que se llama Portfolio, el cual es un resultado también del proyecto Catálogo Razonado. En él se trabaja con imágenes, datos, recursos digitales, a los cuales se le agrega la información que son los metadatos.
La importancia de esto radica en que es una memoria que tiene la Universidad de Chile, en la cual se incluyó el proyecto Catálogo Razonado del MAC. Entonces las obras que salen del catálogo razonado van a estar incluidas en esta base de datos que tiene un alcance a nivel local, como la Universidad de Chile, pero también las redes de la Universidad de Chile, que son instituciones académicas a nivel mundial. Yo creo que un autor que puede graficar bien el tipo de trabajo que podemos hacer y el valor que puede tener el trabajo que hacemos es uno de los primeros justamente que me tocó trabajar, que es Carlos Canut de Bon. En específico, acá en el museo hay una obra muy bonita, un bronce, un vaciado, que se ve un retrato que le hace a un pintor, que es Aristodemo Latanzi, y de eso no sabía nada más que el retrato, digamos, un retrato que iba del hombro a la cabeza y estaba en una boina el pintor, y no sabíamos nada, solo que había estado en la exposición inaugural del 47, y lo interesante fue que viendo prensa contemporánea descubrimos que primero esta obra había estado en un salón y había ganado una medalla, y viendo fotos de la prensa descubrimos que en realidad esta es una parte de la obra, que el vaciado en bronce se hizo después de que Canut de Bon murió y que en realidad la obra es un retrato completo de este pintor en un sillón, y descubrimos que también tenía título, porque hasta el momento solo sabíamos que era el retrato, tenía un nombre el retratado, descubrimos que se llamaba Un trozo de vida. Entonces para mí fue muy gratificante porque el museo en ese momento tenía una pieza de bronce y un nombre de un autor y el nombre del retratado, pero ahora el museo yo creo que tiene una obra de la cual sabe el título original, sabe que esa obra fue en un salón, sabe que tuvo un premio en ese salón y sabe finalmente que esa obra se fundió como homenaje a este escultor que ya había muerto para incluirlo en la colección desde el momento que estuvo inaugurado el museo, digamos. Entonces yo creo que esa manera de pasar de una pieza que está en una colección a descubrir una obra completa con todas estas facetas de recepción, de título, de cómo la pensó el artista, eso me parece algo interesante. Una de las cosas más relevantes en el proceso de investigación, en verdad han sido varias, ¿no? Por el carácter como inédito que ha tenido el trabajo de bucear en la colección y relevar cosas que no se sabían y en especial una serie de artistas bastante desconocidos que no han sido trabajados, artistas chilenos, y en mi caso particular Álvaro Guevara, que resultó que acá en la colección habían 2 obras de él, una de ellas muy importante para levantar una historia que complementa cómo se entendió la modernidad durante los años 20 en la historia del arte chileno, ya que él trae a Chile con esta obra ciertas conductas vanguardistas que destacan versus lo que nosotros habíamos entendido por arte moderno con el grupo Montparnasse, y complementa y completa un poco esa visión de la historia. Creo que para hablar de un problema significativo para mí en el proceso de investigación, tendría que elegir a 3 grandes maestros de la pintura que me tocaron a mí en la investigación que estoy realizando para el catálogo razonado, que es Pablo Burghardt, Camilo Mori y José Balme. Estos 3 autores tienen una relevancia no solo en términos de que su producción es muy rica, sino que además fueron artistas que formaron muchas generaciones de otros autores que ocupan un lugar clave no solo en la colección, sino también en la historiografía del arte nacional. Es nuevamente fijarse en una de las características principales que tiene el catálogo dentro de las directrices que se tienen como investigación, que es la condición de escuela, o sea, que es la conformación de una colección a partir de todo un aparato institucional que es la universidad que administra y da un sostén institucional al Museo de Arte Contemporáneo. El proceso de registro de obras de la colección del MAC ha sido un trabajo arqueológico. Hemos ingresado a los depósitos, hemos organizado y reorganizado los depósitos y hemos visto pieza por pieza cada una de las colecciones, de las distintas colecciones.
escultura, pintura, obras soporte papel, fotografía, arte reciente. El proceso es muy detallado. Cada colección tiene su particularidad y hay que considerarla previamente para abordarla. El trabajo no ha sido posible sin el equipo. El equipo se ha compuesto por artistas visuales, por historiadores del arte, por pasantes de la Universidad de Chile, quienes han aportado para todo lo que implica el manejo de información de tantos datos.